Viernes 7 de agosto. Veo las rocas, siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Viernes 7 de agosto, hoy vuelve a salir el sol, pero con mucho frío, 5 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, pero viernes de sol. San Cayetano, sol y la buena noticia de una derrota importante del gobierno nacional en la madrugada del día de hoy. Y bueno, hoy se vuelve a salir el sol, les decía, 5 grados 2, y la jornada de hoy nos deja como título, o arrancamos, en realidad la jornada de ayer y la madrugada del día de hoy, cuando fue la votación en el Senado, nos deja como título para toda la jornada del día de hoy, que sin dudas luchar vale la pena. Y el pueblo argentino ayer se movilizó y logró frenar la entrega de la soberanía argentina. El gobierno tuvo que quitar los artículos de extranjerización de la tierra y los cambios en la ley de manejo de fuego. Fue una derrota contundente para el gobierno de Javier Milei, que fue producto de la movilización popular. ¿Qué pasó? Bueno, yo me arriesgo a hacer este análisis que tiene que ver con que me parece que se vio un pueblo que recuperó la autoestima, algo de esa bandera que decía las Malvinas son Argentina flameando en Estados Unidos, nos devolvió como pueblo el empujón y la autoestima para poder empezar a decir basta a muchas de las cosas que está llevando adelante el gobierno nacional. Afuera hubo una movilización muy, muy grande y adentro la sesión. Y en la sesión voy a destacar una cosita. Lo escuchaba al senador Atauche de La Libertad Avanza, que le exigía, ¿no?, al estilo que tiene La Libertad Avanza, con mucha violencia y mucha agresión, le exigía a la oposición que deje de sonreír y que bajara la mirada. Me quedó resonando mucho porque lo repetía aparte y me pareció como muy, muy significativo y muy paradigmático de lo que justamente este gobierno vino a hacer y a hacernos como pueblo, ¿no? Vino a decirnos que somos un país literalmente de mierda, lo dice así el presidente de la nación, y a exigirnos que agachemos la cabeza. Bueno, el pueblo argentino ayer dijo que no, ni las casi 5 horas de represión que llevó adelante el gobierno nacional pudieron frenar la movilización. Ahora lo que queda de esta ley que mandó el gobierno al Senado pasa a diputados y obviamente ahí hay que volver a movilizar porque hay que frenar los 2 artículos que quedaron en pie, que son 2 artículos también muy graves, que son el de expropiación y el de desalojo, que después a lo largo del programa los vamos a ir analizando con Nuria Mendizábal, que va a estar hoy con nosotros y nosotras acá en el piso. 7:15. Bueno, les cuento. Como les decía, 5 grados 2. La máxima para hoy, 13 grados. Mucho frío, pero con sol.
volvemos a ver el sol después de tanto tiempo. El sábado también 7 de mínima, 13 de máxima, el domingo 4 de mínima y una máxima de 13 grados. Así que se viene un fin de semana soleado, pero también fresquito. Así que quienes están por salir de su casa, se me abrigan. Hoy sí se me abrigan, se me ponen todo, porque además la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires es de 3 grados 1. Así que bien abrigaditos, y quienes salen en transporte público, los subtes y los trenes están funcionando a horario, y quienes salen en auto, les voy contando que por ahora en este arranque de viernes no hay complicaciones en los accesos. En la Panamericana hay muy buena circulación. En la autopista del oeste está lenta a la altura del puente Santa Rosa. Esto es en Ituzaingó, mi querida ciudad Ituzaingó. Y hubo un choque en Ciudad de Buenos Aires, hubo un choque en Villa Crespo. Un auto y una moto chocaron en Corrientes y Juan B. Justo. El auto, pasó en rojo, aparentemente estaría alcoholizado el conductor y, produjo un choque con esta moto en ese lugar. Y hoy, recordemos, está la movilización por San Cayetano. Sindicatos y organizaciones sociales están marchando desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Esto iniciará a las 8 desde la Basílica en Liniers y avanzarán a pie por Avenida Rivadavia. Se cumplen 10 años de la primera peregrinación por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Así que también a tener en cuenta esta movilización, que va a ser una movilización muy, muy grande. Ya se está, a estas horas se está empezando a ver ya la gente que está empezando a congregarse en ese lugar. 11 3200 0530. 11 3200 0530 es el teléfono que tienen para comunicarse con nosotras y nosotras. Nos llaman, nos dejan un mensaje y hoy nos cuentan cómo se sienten y lo que tengan ganas de contarnos. Hoy no hay consigna. Hoy recibimos el sol y nos quedamos con esta idea de el pueblo movilizado y esta idea de que luchar vale la pena. Y seguimos hasta las 7:30 con toda la información de la jornada. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y ahora sí vamos a los principales títulos de la jornada. Sesión con represión. Tras una extensa sesión, el Senado aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad a la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el gobierno nacional. Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo retiró del texto los artículos que modificaban la ley de manejo del fuego y eliminaban las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. La norma obtuvo media sanción luego de una jornada marcada por una fuerte represión que comenzó en las inmediaciones del Congreso y se extendió por todo el centro porteño. Con los cambios incorporados durante el debate, el proyecto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. San Cayetano. Movilizaciones sociales, la UTEP, las 2 CTA y organizaciones sindicales realizarán una movilización desde el Santuario del Patrono del Trabajo hasta la Plaza de Mayo. La marcha formará parte del plan de lucha lanzado por la CGT y tendrá como ejes el reclamo por el empleo, alimentos, salarios y políticas para los sectores más vulnerados. Los organizadores cuestionaron el impacto del ajuste económico sobre el trabajo, el consumo y las condiciones de vida y convocaron a una amplia participación de organizaciones populares, gremiales y religiosas. La tradicional peregrinación y movilización de San Cayetano volverá a convertirse en una de las principales expresiones de protesta social contra las políticas del gobierno nacional. La huía contra Caputo y Milei.
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, contra quienes defienden a la industria y afirmó que fueron poco felices porque no ayudan al diálogo. Además, reiteró el reclamo del sector por una reducción de la carga impositiva y medidas que mejoren la competitividad de las empresas. Rapalini también manifestó su preocupación por el conflicto diplomático entre Javier Milei y Lula da Silva y señaló que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y advirtió que las tensiones bilaterales pueden afectar al sector productivo y pidió resolver las diferencias entre ambos países. Comunicado chino. La embajada china en la Argentina rechazó las presiones de Estados Unidos contra la cooperativa eléctrica neuquina Calf por negociar un acuerdo con la empresa Huawei. En un duro comunicado acusó a Washington de vulnerar la soberanía de otros países y de actuar en contra de los principios del libre mercado. La controversia surgió luego de que trascendiera que la embajada estadounidense habría amenazado con retirar las visas de 18 directivos de la cooperativa si avanzaban con el convenio. En respuesta, China calificó esa actitud como una práctica hegemónica e hipócrita. Y además instó a Estados Unidos a cesar las presiones políticas sobre empresas y gobiernos de terceros países.
El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Todo lo que falta, 7:24 en la República Argentina y en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 2. Y vamos a hacer un repaso por lo que fue la jornada de ayer, la sesión y la palabra de algunos senadores. Y vamos a empezar por la palabra del senador José Mayans, que estuvo hablando en C5N en un momento mientras transcurría la sesión, dio una nota. Lo vamos a escuchar en el audio número 18 y arrancamos con ese audio para hacer este repaso. Yo creo que esa bandera, las Malvinas son Argentina, que desplegaron los chicos de la selección, nuestros jugadores, despertó realmente en los argentinos algo que no estaba pasando, y hay mucha gente que entró a tomar conciencia de lo que estaba pasando. Nosotros al otro día teníamos que sesionar, y yo creo que hubo vergüenza por parte del oficialismo, que mientras los jóvenes que eran jugadores de la selección y que algunos estaban en Inglaterra estaban poniendo en peligro inclusive sus contratos, que tuvieron llamado la atención, estaban exhibiendo una bandera que tomó conocimiento mundial de la usurpación y del enclave colonial que tenemos en la República Argentina. Bueno, esto decía José Mayans. Mientras tanto, desde el otro lado, del lado de la Libertad Avanza, en alianza con el PRO, estaba Joaquín Venegas Lynch, que también estuvo hablando en la sesión del Senado. Se hizo referencia a este pedido de que no votara justamente por conflicto de intereses, siendo nada más y nada menos que Venegas Lynch quien tiene una empresa que se especializa en venderle tierras a extranjeros, con lo cual, en caso de aprobarse este paquete completo de la mal llamada ley de inviolabilidad a la propiedad privada, bueno, Venegas Lynch se beneficiaba bastante, ¿no? Bueno, hizo referencia a eso, pero también arrancó la sesión y una de las primeras cosas que dijo fue esto que vamos a escuchar en el audio número 2, que según lo que se cuenta en los pasillos del Senado, es que fue justamente una de las declaraciones que motivó que se haga mucho más difícil la negociación por parte de la Libertad Avanza por los votos. ¿Por qué? Porque básicamente Venegas Lynch arrancó criticando fuertemente a aquellos con quienes se tenía que sentar a negociar. Lo escuchamos en el audio número 10. La ignorancia de los tibios del medio nos llevan hoy lamentablemente a no poder votar este capítulo tercero, que es para los argentinos. Bueno, así los llamaba Venegas Lynch a sus compañeros de bancada, parte de los propios, incluso, ¿no?, aliados de la Libertad Avanza estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de los senadores de la oposición peronista, ¿no? Peronismo, kirchnerismo. Estamos hablando de los propios aliados que tiene el gobierno nacional en la bancada. Bueno, y nos vamos a ir de este segmento con el audio número 11 y lo vamos a escuchar al senador Martín Soria, que también hacía justamente referencia a la situación de Venegas Lynch. Los que estamos hace mucho tiempo en esto sabemos perfectamente que hay veces que en política menos es más. Menos es más. Y que hay veces que cuando uno quiere aclararla la termina embarrando, como acabamos de ver, ¿no? Porque nunca terminó de decir quiénes son los tibios ignorantes del medio. Yo medio interpreto que es por ahí, pero bueno. Bueno, pero sí. Senador extranjerizado. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La buena lectura ilumina. Mi amigo Carlos Mujica y su tiempo, de Jorge Benedetti. A 50 años del golpe del 76, un libro clave para comprender el papel de Carlos Mujica, Jorge Bergoglio y los curas villeros en la unidad latinoamericana. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Lo mejor es tener un buen comienzo. Se acabó. 7:32 en la República Argentina, 5 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires y solcito para el día de hoy, una máxima de 13 grados. Vamos a repasar las principales tapas de los medios nacionales y vamos a arrancar como siempre por el diario Clarín y su tema central en la portada. El diario Clarín destaca la sesión de ayer y se titula "El Senado votaba la ley que protege la propiedad privada y acelera los desalojos". Esto titula el diario Clarín, que tuvo su cierre ayer a última hora, y destaca como bajada, dice, se debatía el proyecto del oficialismo que buscaba la media sanción. Obviamente el cierre del diario Clarín fue anterior a que se hiciera la votación en el Senado. Vamos a pasar al diario La Nación ahora, y el diario La Nación tiene también como título central en su portada la sesión de ayer y se titula "Avanza la ley que acelera los desalojos y les pone límite a las expropiaciones". Ese es el titular principal para el diario La Nación. También el diario La Nación destaca la réplica de la UIA con críticas al gobierno nacional. Y vamos a pasar ahora al diario Página 12. Y el diario Página 12 tiene como tema central la sesión, pero además también la movilización y la fuerte represión en la movilización. En su foto tiene a la policía apuntando
a los ciudadanos, y el título es Maquillando la derrota en medio de la represión desatada contra una protesta masiva y después de verse obligado a retirar el corazón de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por la exitosa resistencia social a la extranjerización de la tierra. El oficialismo votaba anoche la media sanción de su recortada iniciativa, proyectando hacia el futuro el repudio generalizado a su espíritu antinacional. Esto destaca entonces el diario Página 12. Y vamos a pasar a nuestro diario económico, que es VAE Negocios, y para VAE Negocios el título central, su título central del día de hoy hace referencia a la actividad económica y se titula La actividad no despega y el mercado recorta la proyección para el PBI. Otro de los títulos destacados para el diario VAE Negocios se titula Milei completa su gira en busca de consolidar un bloque de derecha, y también hace referencia a la sesión y a la fuerte represión que hubo en el día de ayer, y titula una de sus noticias de portada: hubo incidentes en la marcha frente al Congreso que debatía la propiedad privada. Bueno, estos fueron los principales titulares de las tapas de los principales medios a nivel nacional. Obviamente todos destacan lo que fue la sesión del día de ayer, no todos la fuerte represión que hubo, repetimos, casi 5 horas de represión. La represión arrancó justamente cuando la gente que salía de los trabajos podía empezar a sumarse a la manifestación. La manifestación ya era muy, muy grande, casi a las 4 de la tarde, y en ese momento se esperaba que se empezase a sumar toda aquella gente que empezaba a salir de los trabajos. Bueno, con la misma lógica de siempre, lo que pasó fue que hubo algunos infiltrados de Patricia Bullrich a los que ya como pueblo argentino ya los reconocemos, reconocemos su accionar. Empezó así, eso dio la excusa a el fuerte operativo represivo que se dio en las calles, y bueno, terminó con casi 5 horas de represión. Esto logró que el pueblo amedretara a la movilización, y la verdad que no, porque la gente mucha gente se quedó y mucha gente iba volviendo a medida que la sesión continuaba. Bueno, 7:38 en este momento en la República Argentina, y seguimos con toda la información hasta las 8 de la mañana. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what 7:39, 11 3200 0530, y hablábamos recién de lo que fue la fuerte represión en el día de ayer mientras sesionaba el Senado adentro del Congreso, y justamente para hablar de eso tenemos en línea a María del Carmen Verdú, que es abogada y titular de la Correpi. Muy buenos días, María del Carmen. María te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, volvió a pasar, ¿no? En el día de ayer un despliegue fenomenal que hizo el gobierno nacional para reprimir esa movilización popular mientras adentro se discutía la soberanía de nuestro país. Así es, todo un desafío encontrar adjetivos adecuados a lo que vimos ayer y anoche,
porque eran las 2 de la mañana y seguíamos recibiendo reportes de familiares y personas allegadas de quienes estaban siendo detenidos. De hecho, no tenemos todavía confirmada la cantidad total. Por allí vi un comunicado del Ministerio Público de la Defensa de Ciudad hablando de 28 personas. Nosotros tenemos datos concretos confirmados por la Fiscalía hasta las 11 de la noche de 8 que habían sido convalidados, así que habrían habido 20 más si esto es así. Estamos, prácticamente sin dormir, obviamente, atendiendo a la gente, tratando de comunicarnos con la Fiscalía, que desde las 10:30 de la noche dejó de responder mensajes. Hago un llamado a la solidaridad. Si hay alguien de la unidad de flagrancia escuchando la radio, por favor contesten los mensajes. Claro. Que necesitamos los datos para hacerlos escritos y poder ir al lugar de detención en Barracas a que nos firmen las designaciones, porque vamos a asumir obviamente todas las defensas, como lo venimos haciendo en cada represión en estos últimos 2 años y medio, que suman ya casi 300 en total, solo en la ciudad de Buenos Aires, dicho sea de paso, desde las distintas organizaciones que coordinamos en el marco de la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia: CORREPI, CADEP, Liberpueblo, APDH, FAP, CTA, Autónoma, CODECED, etcétera. María así del que Carmen, esa es la situación. Ayer se vieron imágenes que fueron casi, si no fueran tan tristes, serían bizarras, ¿no? Como, por ejemplo, un hidrante en contramano sobre Avenida 9 de Julio mientras circulaban los autos. El despliegue arrancó en el Congreso de la Nación, pero se extendió por todo el centro porteño, ¿no? Uno lo que veía era una ciudad casi sitiada, ¿no? Las detenciones, sacale el casi, porque de hecho incluso los cortes eran de tal amplitud que estos, como bien señalás, se dispersó la represión por todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, no solo la zona de Congreso. Tenemos reportes de detenciones en lugares muy distantes entre sí, desde, no sé, Corrientes y Callao a Perú al 600, 9 de julio, etcétera, etcétera. Pero además no solo la cantidad de detenciones es llamativa, es impactante, sino la cantidad de personas lesionadas. Claro. Hay un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria, que suele tener datos muy certeros, porque tienen veedores siempre en los lugares de movilización, que hablan de más de 1.000 personas lesionadas, y algunas de mucha gravedad, como una fotoreportera que recibió 3 postas en la nuca y está ingresada en el Argerich con traumatismo de cráneo. Se vuelve a repetir, ¿no? Ayer escuchábamos la noticia de esta reportera y indefectiblemente uno vuelve a pensar en Pablo Grillo, ¿no? Y otra vez el Estado yendo contra el trabajo de la prensa y de los fotógrafos y las fotógrafas, que registran, ¿no?, la brutalidad de la represión de un gobierno que obviamente lo que discute adentro del Congreso no es a favor del pueblo, sino no habría la movilización afuera y no se necesitaría tremenda represión, ¿no? No, por supuesto, o sea, el mensaje es bien claro. Acá estamos dispuestos a llegar a cualquier extremo para imponer. Después nos acusan a nosotros de prepotencia ideológica, ¿no? De intentar imponer las ideas por la fuerza, que es lo que hace el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, movilización tras movilización, y en la vida cotidiana, porque ojo, esto es noticia cuando sucede frente a todas las cámaras y cuando hay un montón de videos de personas que filman con sus celulares, como todos los que están circulando en este momento en redes y están siendo reproducidos por los medios, pero es lo mismo que vemos después en los barrios, en la cotidianeidad, con menor intensidad en cuanto a la masividad, pero con un incremento sustancial, como venimos denunciando desde el inicio de esta gestión de gobierno, tanto en cuanto a las detenciones arbitrarias en general, como particularmente de su resultado más nefasto, que son los fusilamientos de gatillo fácil.
Tal cual. Y estamos viendo, justo mientras te hacemos la nota, en el streaming, imágenes de la represión de ayer, que le agradecemos a la agencia Shock que nos facilitó estas imágenes, y vemos un ciudadano con un balazo de goma justo al costado del ojo, ¿no? Que salvó, creemos, milimétricamente, ¿no? Mirá, el ojo. No es casual, discúlpame que te interrumpa, Sí, pero pusiste el dedo en la llaga. Esto de los disparos de balas de goma a la cara y particularmente a los ojos. Tenemos más de una docena de personas que han sufrido lesiones graves en los ojos, incluso más de media docena con pérdida de la vista o directamente del globo ocular, como el compañero Matías Aufieri del CEPROG, por ejemplo, y tantos otros, en represiones a lo largo de estos 3 años, y ya lo veníamos denunciando, esta particular metodología de disparar a la cara con las escopetas durante la anterior gestión de Bullrich con Macri, donde también hubo 5 personas que perdieron la vista en diversas movilizaciones, como las de la reforma previsional o las manifestaciones después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Y esto es algo que es una práctica instalada, habitual, no solo de las fuerzas represivas argentinas, sino que también lo vimos en la represión a las protestas en Chile en 2019 o en Bolivia cuando el golpe de Estado. Es un nuevo modus operandi, ¿no? de la fuerza, y que es significativo, ¿no? Además, justo a la vista, ¿no? Es literalmente no queremos que vean lo que estamos haciendo. Exactamente, eso. Bueno, María del Carmen, te hago la última. Además, ese despliegue, ¿no? La cantidad de plata que cuesta, ¿no? Mientras el pueblo argentino... Mira, recién escuchaba un jubilado que decía: cada cartucho de gas lacrimógeno es una jubilación mínima. Exacto. Ese es un dato que está absolutamente chequeado. Efectivamente, si sacamos la cuenta de cuántos cartuchos de gas y cuántas postas y cuánta plata se utilizó en ese despliegue, que después nos quieren cobrar también a nosotros, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Porque no sería la primera vez. Les encanta tanto al macrismo como al mileísmo esto de sacar la cuenta de lo que les costó el operativo, como si fuese responsabilidad nuestra que nos vengan a cagar a tiros y a palos. Claro, defender nuestros derechos, ¿no? Como, bueno, ustedes defienden nuestros derechos, nos hacen gastar plata en tener que reprimirlos. Galeano decía aquello de que el pobre no vale ni siquiera su vida, el precio de la bala que lo mata. Bueno, acá además nos quieren hacer pagar las propias balas con las que nos matan. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, María del Carmen, y seguro, bueno, a lo largo de la programación te vamos a estar consultando, ¿no? Por todos estos detenidos, y una vez que las novedades que vayamos teniendo confirmadas las vamos a ir publicando en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en las cadenas de WhatsApp, así que la información estará ahí disponible. Muchísimas gracias, María del Carmen, un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Correpi, hablando sobre las detenciones y el feroz operativo represivo que montó el gobierno nacional en el día de ayer para frenar la movilización popular que salía a movilizarse mientras en el Senado se discutía la soberanía de nuestro país. Seguimos con toda la información. Y 47 en este momento en la República Argentina, mucho frío, como les decía, 5 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 13 grados. Muy buenos días, Nuria Mendizábal. Bueno, hoy sí, buenos días, ¿no? Hoy buenos días, ¿cómo anda? Por lo menos parcialmente. No, bueno, sí. Pero bueno, realmente creo que son buenas noticias, ¿no? Y estaba pensando, porque en realidad uno dice... toda la cuestión de la negociación política tiene estos bordes que vos decís, obviamente un gran triunfo de
creo que de la movilización popular en todas sus facetas, porque no es solo la calle, sino, como vos citabas al inicio del programa, ¿no? Desde haber podido frenar la sesión antes de, después, justo unos días después tuvimos acá del partido de Inglaterra. Qué significativo eso, ¿no? Esa bandera, yo lo entendí así, ¿no? Como devolverle la autoestima a un pueblo al que le habían venido a decir que no valía nada. Mira, para mí es muy notorio, es como un reguero de pólvora, ¿no? Como se fue replicando al punto de llegar a personalidades de la música tipo Tini Stoessel, que claramente no es una persona que suela ni mucho menos intervenir en cuestiones de debate público. Y uno podría decir que quizás, y si interviniera, no sabés. O el Dibu Martínez, que sí lo hizo también en su momento y también. Pero bueno, digamos, ese es el mundo de las redes. Para que eso suceda, hubo un mundo en lo cotidiano, en lo social, que por supuesto lo del Mundial creo que fue esto que vos decís, una inyección de argentinidad, para decirlo de un modo, pero efectivamente una lucha y un sostén del tema en los medios, en la gente que se declaró. No sé, me acuerdo justamente que a fines de julio hicimos una entrevista a la gente del laboratorio del mapa de tierras, instalar el tema, sostener el tema a lo largo del tiempo, que también es una de las variables que ellos juegan, es que los temas pasen, ¿no? Claro. Y se ganó un gran triunfo, y creo que el gran triunfo ayer, específicamente de ayer, fue que el gobierno tuviera que retirar también la ley de manejo del fuego. Gran triunfo ese también, ¿no? Porque también quedaba, bueno, era la venta iban a salir a quemar todas las tierras, Venegas Lynch, digamos, ¿no? Exactamente. Iba a terminar haciendo su negocio con la venta de tierra. Que además, bueno, se solapaba el tema del fuego detrás de, bueno, sacaron el capítulo de ley de tierras. De hecho, sabemos, ¿no?, que cierto mundo sindical dijo, bueno, una buena noticia, no es necesario movilizarse, ¿no? Sí. Para poder ir, porque ya se había sacado la ley de tierras. Ahora, lado B, digamos, de esto fue, bueno, salieron 2 artículos realmente preocupantes. Por un lado está la reforma de la ley de expropiaciones, que me parece que hay que leerla en un contexto donde el gobierno está avanzando en privatizaciones. Sabemos la historia de expropiaciones, ¿no? O sea, ¿qué recurso posible tenés, sobre todo de bienes de utilidad pública, cuando tenés un gobierno que no solo vende la tierra ni la ofrece a los extranjeros, sino que además los bienes del Estado, estratégicos del Estado, son enajenados, son vendidos por un puñado de dólares, podríamos decir, y en realidad en beneficio de los grandes grupos económicos que también sostienen este gobierno. Entonces nosotros venimos hablando de la cantidad de privatizaciones que va dando el gobierno sobre bienes estratégicos, que efectivamente después te vas a encontrar con una ley de expropiaciones que va a ser muy difícil, si no la modificás. Claro, volver atrás, ¿no? ¿Qué es lo que hizo en su momento el kirchnerismo con YPF, ¿no? Bueno, por supuesto. Aerolíneas argentinas. Y las dificultades que eso trae también de tomar la decisión política, porque te condiciona la decisión política y tenés que tener referentes políticos con los ovarios suficientes, como los de Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos que son casi en este momento únicos, para tomar decisiones que asuman. Porque después te cuesta lo que me parece importante ahí, te meto el bocadillo. Después te cuestan lo que le cuesta a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está proscripta, ¿no? Incluso presa, ¿no? Con prisión domiciliaria, pero además inhabilitada de por vida para ejercer un cargo público. O sea, que nunca más se le ocurra volver a hacer una cosa así. Y por las dudas metemos además esta ley, porque si se le fuera a ocurrir, que menos se le ocurra. Bueno, ¿no? Por eso digo que no es menor lo de las expropiaciones, hay que leerlo bien, cómo quedó, pero efectivamente los bienes, la declaración de utilidad pública de un bien que se quiere expropiar tiene que ser, es una interpretación muy restrictiva, por lo que estuve leyendo cómo quedó el tema de la ley, y además o sea, si vos lo querés expropiar, tenés que pagar una indemnización que incluso incluye el lucro cesante. Imagínate YPF, no sé. Sí. ¿Cuánto sería el lucro cesante, o cómo se calcularía el lucro cesante, ponele, de Repsol? Claro, ¿no? O de cualquier empresa, ¿no? Que se expropie. Entonces me parece que ahí está el tema, no solo muchas veces
las reformas de los 90 lleva a la cuestión de la expropiación que tenés que terminar dirimiendo en tribunales internacionales, que eso fue lo que pasó con YPF. Sino que en este caso, además, a nivel local, tenés un valor muy grande que hace que sea muy costoso expropiar. Eso es para seguir y para tener en cuenta. Porque va a diputados, ¿no? Porque hay que seguir la ley, hay que frenar eso también. No es que estamos todavía hay que, hay que terminar de frenar esa ley. Y creo que, bueno, hay que hacer una concientización pública como la que se hizo, ¿no? ¿Qué significa? Y después esto de la regularización dominical o los desalojos. También gravísimo, ¿no? Gravísimo. Y acá me parece que no se tiene mucha idea y eso también es importante porque nos afecta a todos, eso. Casi toda la población alquila. Alquila. Entonces, y alquila en condiciones muy, muy difíciles, en un contexto de, hoy también iba a decir aumento de tarifas, pero bueno, aumento de tarifas, aumento de combustibles, aumento del costo de vida. Entonces, el aumento del alquiler y además te das vuelta y decís, bueno, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sean salarios regulares o changas o lo que sea, no son el primero del mes tenés el sueldo muchas veces. Muchas veces te pagan en partes, tenés que negociar. ¿Y esto qué significa? Significa que si vos estás atrasado 10 días, te pueden, o sea, ya con que te estés atrasando en el pago del alquiler, el empleador, el dueño del alquiler puede iniciar un proceso para justamente iniciar el desalojo. Desalojo express, ¿no? ¿Qué es esto? Son 10 días. 10 días. O sea, 10 días de corrido, no es, incluyendo los fines de semana. Por lo cual, en 10 días vos tenés que resolver la situación y además, por lo que está escuchando, también dicen que no solo es express, sino que además lo puede hacer sin iniciar un proceso judicial. Es eso que es lo más grave, porque, bueno, ni siquiera consta ese proceso judicial que en el que vos tenés una instancia de defensa, aunque sea. No existe está, más. Y además es una declaración jurada del dueño del inmueble que dice que vos no pagás. Por lo cual, situaciones en negro, donde quizás no hay una transferencia o donde vos pagás, o no tenés una comprobante de que pagaste o lo que fuera, quedás realmente complicado, desamparado. Pero aún si lo tuvieras, tampoco, También. porque esto se inicia con solo declaración jurada del dueño. Y Claramente es una situación que terminamos viendo, ¿no? Como una ley medio ómnibus que traía como mucho, desde las cuestiones de la tierra, los incendios, tal, y los desalojos, las expropiaciones, que son como cosas más generales, más mega, más macro para pensar la Argentina, a situaciones que justamente terminan culpabilizando a los vulnerables, culpabilizando a los perjudicados y a los dañados por este modelo económico. Tal cual. Y ahí te pensaba en los desalojos, ¿no? Que todos alquilamos, ¿no? Porque acceder a una casa en un marco, como bien vos decías, de crisis total. La UCA sacó hace poco un último informe en el que casi el 70% de los argentinos llega con el salario, los que tienen salario todavía, ¿no? Hasta el día 20. Bueno, eso incluido, ¿no? Este pago de alquileres. O sea, las situaciones está. Pero además están los barrios populares, ¿no? A los cuales también esta ley podría, o sea, Jorge Macri podría ir a Villa 31, por ejemplo, al barrio Mujica, y utilizar esta ley para generar un desalojo masivo. Sí, o sea, es una... A ver... bueno, eso es otro tema, ¿no? La estigmatización que se está haciendo de los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires es atroz. Es atroz, es prácticamente, nos escuchan muchos oyentes de distintos lados del país. Bueno, sepan que acá, por lo menos, vos vas al subte o vas a cualquier lugar público y la cartelería del gobierno de la ciudad es estigmatizante totalmente se acabaron los ocupas, ¿no? Y las imágenes son totalmente estereotipadas, vinculadas a sectores populares y te muestran como ocupas en realidad a gente que está viviendo quizás hace años en una vivienda que construyó con sus propias manos, ¿no? Son trabajadores y trabajadoras. Incluso como pasa muchas veces en los barrios populares donde levantan los ladrillos. Bueno, es realmente, eso sí, es como estar viviendo en una película de Lloros o Orwell. Pero sacando eso, digamos, hay un gran triunfo,
pero quedan dos cuestiones muy importantes para seguir y para seguir luchándola, porque justamente, como vos decís, pasa a diputados esto. No sé bien cuándo es la fecha de tratamiento en diputados, pero bueno, en realidad creo que hay algo que se ganó acá, y ahora viene una disputa por el sentido de lo que pasó. Vi que Milei tuiteó "Viva la libertad, carajo", tipo, fue un triunfo. Sí. Que están intentando ellos instalar que cuanto más desinformación, ¿no? Que bueno, que la ley pasó. Sin embargo, para mí una de las cosas más graves que también les pasó, teniendo en cuenta el tipo de comunicación que lleva adelante Milei y todo su gabinete, es que han perdido la batalla cultural, por lo menos en este tema, en las redes sociales, que es el lugar donde ellos operan, ¿no? Empiezan todas sus operaciones políticas. Me parece que algo de ese tuit de Milei quiere como volver a recuperar un terreno que estarían empezando a perder. Porque lo veíamos ayer, ¿no? La movilización popular fue muy grande, casi 5 horas de represión y la gente igual seguía resistiendo. Quiero aclarar que además el CELS sacó hace poquito un informe que 2.000 millones de pesos gastó el Ministerio de Seguridad durante 2025 en los 45, creo que fueron, operativos que hizo todos los miércoles para reprimir jubilados. Bueno, estamos hablando justamente de esto que decía Verdú, ¿no? Lo que vale una jubilación en comparación. Bueno, me parece que hay todo un marco más la situación económica que hacen que no alcance con lo que tuitee o lo que diga Javier Milei, ¿no? O sea, la gente está viviendo otra realidad. Bueno, lo que pasó son dos aspectos que me parece que en el sentido común son más viables de que permee y que diga, bueno, si no pagás, ¿no? Comentarios de este estilo. Que están regados en el sentido común de todos. O sea, no es bueno, si no pagó, que le devuelva, pobre. Entonces, el inquilino queda en una situación vulnerable y tal como está redactado esto, queda en una situación de culpable. Sí, tal cual. Como de, sos culpable de un hecho delictivo incluso. Entonces, y no se contrapesa con, bueno, ¿cuál es la situación de los inquilinos? Es una ley que está desregulada de alquileres, estamos ante una situación económica que tiene estas características, por lo cual estamos en una situación donde en realidad habría que cuidar a los inquilinos. No hay créditos para acceso de la vivienda, la gente está endeudada, en su mayoría. Entonces, hay que hacer todo un trabajo para instalar que el inquilino no es el culpable, no es quien hay que desalojar, sino que en realidad es el representante de una situación generalizada en la Argentina, vinculada a las consecuencias de un modelo como este, un modelo neoliberal, ya lo hemos vivido. Ese es el desafío. Lo de expropiaciones también es un desafío vinculado a ya una cuestión de soberanía sobre los bienes estratégicos del Estado. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, como siempre, un placer, clarísimo, y bueno, llegamos al final del programa, nos quedaríamos hablando de este tema un rato largo, pero ya llega Roberto Caballero y su equipazo. Bueno, sigue esta ley, lo que quedó de esta ley, como bien explicaba Nuria, en diputados, así que luchar vale la pena y hay que seguir instalando lo malo que tiene esta ley que pasó y volver a las calles a defender nuestros derechos. Le mandamos un beso grande a toda la gente que escribió, no llegamos a leer sus mensajes, pero es mucha gente, gracias por estar siempre ahí y nos volvemos a encontrar el lunes, como todos los días, a las 7 de la mañana.